Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola Stephanie, hola Frank, hola Brigitte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿A cuánto? A ver. ¿Cómo se sienten, chiquis, a menos de una semana del examen? ¿Tranquilos? Cachimbo. Ah, está bien, genial, perfecto. ¿Cómo se siente, profe? Cachimbo. Ya me siento un cachimbo, ya. Mm, Perfecto, perfecto. Así vamos con esa actitud, con confianza, seguridad, firmeza. Usted ya sabe que tiene las capacidades, usted ya sabe que está preparado, usted ya sabe que tiene el nivel. La confianza, la seguridad, la firmeza te va a permitir canalizar todos esos conocimientos. Que el temor, que el miedo, que la angustia no te rebase. Así que con seguridad, firmeza, arrasar con ese examen. Bien, chiqui, a ver, empezamos. A ver, te digo qué significa cada palabra y tienes un minuto para completar. ¿Ya? Te digo qué significa cada palabra y tienes un minuto para completar. Bien. A ver, empezamos aquí. Acicalado, apunta. Acicalado es decorado, ornamentado, arreglado. Decorado, ornamentado, arreglado, decorado, ornamentado, arreglado. Ya está. Siguiente, abolengo. Proviene de familia de abolengo, de alcurnia. Ujú. Baldío, baldío infértil. Terreno baldío, terreno infértil. Terreno yermo, erial, eriazo, infértil, yermo, erial, eriazo. Ujú. Cabizbajo, está cabizbajo, triste, apenado, compungido, cari acontecido. Candoroso, ¿qué es candoroso? Candoroso es cándido, inocente, ingenuo, cándido, inocente, ingenuo. Dogmático. Dogmático es estricto. Rígido. Doctrinal. Ujú. Deleznable es frágil, quebradizo, frágil, quebradizo, deleznable. Frágil, quebradizo, deleznable. Famélico. Famélico es hambriento, enclenque, delgado, esmirriado. Felón. Felón es traidor, desleal, pérfido. Gélido, frío, helado. Bien, ahí está. Ya tienes los términos, los sinónimos que corresponden a los términos que están indicados en la parte superior. Tienes un minutito para completar los 10 enunciados. A ver, chiqui, un minutito. Tin, tiri, tin.
Tiriti, tiriti. ¿Ya está? ¿Lo tienes? ¿Sí? Ya, a ver, completamos al toque, al ojo. Tenga cuidado con esos jarrones, son muy... Tenga cuidado con esos jarrones, son muy... Uy, no, deleznables. Bien, bien, perfecto, Frank. Estoy, pues no tuve tiempo de desayunar. Famélico, bien, excelente. Estábamos conversando amenamente hasta en el campo y un viento nos obligó a buscar refugio. Estábamos conversando amenamente en el campo gélido. Ujú. Un grupo de políticos, ya, este enunciado cae por su propio peso, ¿no? Un grupo de políticos abandonó, abandonaron, pelones, traidores. Ujú. Pelones, traidores. Fernanda se con esmero para su graduación. Se acicaló. Hemos visitado la finca y ya no vamos a comprar ya no vamos a comprarlo porque sus campos son. Hemos visitado baldíos. Exacto, bien, bien. ¿Cómo puedes creer fácilmente en todo lo que te dice? No seas. ¿Cómo puedes creer en todo lo que te dice fácilmente? No seas inocente, ingenuo. A ver, busca, busca, candoroso, cándido, cándido, candoroso, ingenuo, inocente. Pertenezco a una familia acaudalada. Abolengo, ¿verdad? Abolengo. Está porque echa de menos su tierra natal. Está triste, cabizbajo, cariacontecido, porque echa de menos su tierra natal. No me gustó la conferencia, el expositor se mostró muy dogmático, muy estricto, muy rígido. Exacto, ya está. Bien, empezamos, Chiqui, con el texto aplicativo. ¿Cuánto tiempo para el texto aplicativo? Hidel, Frank, Stephanie, son tres preguntitas, un texto. Cinco. Ya, usted me ha hecho cinco, Chiqui. Entonces, 5 minutitos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya sabe, puede escribir.
Chiquis, ¿estamos? Sí, confirmen por favor en el chat, confirmen si ya estamos. Texto. A ver, ya vamos. Tarata, ¿cuántas confirmaciones hay? Supongo que ya debe haber cinco. ¿Cómo que tres? ¿Cómo que tres, chiqui? Faltan dos, cuatro, cinco, ya estamos. Bien, veamos. Chicos, según el texto, mira, y me indica aquí, ratito marcador, ya, mira. El hombre moderno se halla frente a una realidad en la cual, y para comprender la misma, es irrenunciable la información. No puede renunciar a la información. Es irrenunciable la información. El conocimiento permanente de los fenómenos, o sea, el conocimiento de los fenómenos, el conocimiento de los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, que genera una insaciable sed de información, una insaciable sed informativa, característica del hombre actual. Entonces, te das cuenta que aquí hay una relación causa-efecto. ¿Cuál es la causa? El conocimiento permanente de los fenómenos. En consecuencia, esto que genera una insaciable sed de información. Entonces, por lo tanto, la razón es el conocimiento permanente de los fenómenos y la consecuencia es lo que genera la insaciable sed de información. Y dice, nuestra actitud ante la información no debería ser cuantitativa, no cuánto leo, cuánta información leo, cuánta información conozco, cuánta información he leído, no, sino básicamente cualitativa. Mira, nuestra actitud debe ser cualitativa. ¿Y aquí, a qué se refiere con que nuestra actitud para el autor del texto? ¿A qué se refiere con nuestra actitud debe ser cualitativa? ¿Cuánto he leído? ¿Cuánta información leo? ¿O cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Cómo procedo después de leer la información? Tú que ya leíste, Mariana, Frank, Brigitte, ¿a qué se refiere el autor con nuestra actitud debe ser cualitativa? ¿A qué se refiere? ¿A cuánto se ha leído? ¿O cómo debe comportar? ¿O cómo se comporta? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo actúa después de la información? A ver, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¿A qué se referirá con nuestra actitud? Debe ser básicamente cualitativa. Hoy no te leo. ¿A qué se refiere con, claro, cómo se comporta, cómo actuamos, cómo reacciona la persona después de la información? ¿Cómo se comporta, cómo actúa, cómo reacciona después de la información? Sin embargo, vivimos en un tiempo donde la información es cuantiosa, es numerosa, hay gran cantidad de información. ¿Y qué dice el texto? ¿Que esa gran cantidad de información favorece al lector o esa gran cantidad de información confunde, sofoca al lector? A ver, ayúdame. Tú que ya leíste el texto, ¿a qué se refiere con esa gran variedad, esa vastedad, esa cuantiosa información que produce en el lector? Confusión, exacto. En el lector produce confusión. ¿Y en qué lo convierte? ¿Lo convierte en un lector crítico, analítico u observador? Es decir, solo recibe y recibe tanta información. Exacto. Bien, bien. El texto me indica que tanta información convierte al lector solo en un observador.
a un receptor de información. Solo recibe, observa, mira y recibe la información. Aquí indica, tal avalancha de mensajes provoca ciertamente estados de confusión colectivos y coloca al individuo, tal avalancha de información, ratito, aquí está, tal avalancha de información que genera estado de confusión y coloca al individuo en una situación de observador. Solamente observa, mira, recibe, información. Y de resultados de cuya producción él parece no participar, o por lo menos tiene la sensación de no participar. Bien. En otras palabras, Chiqui, en otras palabras, para el autor del texto es mejor que el lector reaccione, actúe, pero como es tanta información, confunde al lector y lo hace un observador, un receptor de la información. Chiqui, yo te pregunto, para que el lector pueda reaccionar, para que el lector pueda actuar, para que el lector pueda accionar un comportamiento de acuerdo a la información que ha leído, debe leer toda esa información, toda esa gran cantidad, esa gran vastedad, toda esa cuantiosa información o seleccionarla, clasificar la información que le interesa, que le compete, y eso sí va a surtir efecto en su actitud, en su comportamiento. A ver, ayúdame. ¿Cómo se espera que el lector tenga una incidencia en su comportamiento, en su actitud, en su acción, en sus reacciones, clasificando, seleccionando la información que le compete y le interesa, ¿no? No leyendo toda esa gran cantidad de información, toda esa vasta información. Bien, vamos con la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 1. Señale el enunciado incompatible. ¿Cuál es tu respuesta? Incompatible. Sin miedo, chiqui, sin miedo al toque. Por aquí me indican baby, ballena, baby, ballena, avioncito, baby, bebé, abeja, vaca, vaca. Ya, vamos con la respuesta correcta. La respuesta correcta es besito. ¿El hombre empieza a informarse a partir del desarrollo tecnológico o el hombre empieza a informarse debido al conocimiento que necesita de los de aspectos sociales, económicos, políticos? ¿Qué dice el texto, Stephanie? Alison, Mariana. ¿Que el hombre se informa a partir del desarrollo tecnológico o el hombre se informa a partir del conocimiento que debe tener de ciertos aspectos, lo que genera en él una sed insaciable de información? Claro, el hombre empieza a informarse por los conocimientos que necesita, conocimientos que pueden corresponder a factores sociales, económicos, políticos, y eso le conlleva una sed insaciable de información. Bien, bien. Y no es por el desarrollo tecnológico. Exacto. Besito. Por ahí vi que mandaste avioncito. ¿Qué dice avioncito? Los numerosos y complejos acontecimientos exigen del hombre un cambio constante de actitud. Esto sí es compatible. Los numerosos y complejos acontecimientos que exigen en el hombre un cambio constante de actitudes, de acuerdo a las situaciones, a los contextos que están aconteciendo. Y a mí me piden incompatible. Besito, besito. Lo tenemos, chiqui, pasamos al siguiente numeral. ¿Sí? Stephanie, Mariana, sí, sí, ok. Siguiente, del texto se puede deducir, del texto se puede inferir, ok. Del texto se puede deducir, del texto se puede inferir que un comportamiento aceptable ante un cúmulo moderno de información. Yo te pregunto, un comportamiento aceptable ante un cúmulo moderno de información, para el autor del texto, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? Que no reaccione, que no actúe el lector o que sí reaccione, que trascienda en su actitud, que trascienda en su comportamiento, que actúe, que reaccione, que trascienda en su comportamiento. Y eso va a conseguir con toda la avalancha de información o clasificando la información, seleccionando la información que necesita. ¿Cómo va a adquirir ese cambio de comportamiento? Exacto, ¿no? Clasificando, seleccionando la información, exacto, Marina, seleccionando la información que le amerita, que es pertinente para su contexto. Me indicas dedito, ¿no? Saber jerarquizarla según el impacto de nuestras vidas, según las consecuencias de nuestra vida, saber ordenarlas, organizarlas, seleccionarlas. Así sí se podrá incidir, trascender en en el comportamiento del lector. Dedito, ¿marca este dedito? Sí, marca este dedito. ¿Hay dudas? Si hay dudas, avísame, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente numeral. Si priváramos de información al hombre en esta época moderna, significaría que, ¿qué me están solicitando? ¿Causa o consecuencia aquí? A ver, revisa. ¿Qué me solicitan? Causa o consecuencia. Consecuencia, ¿verdad, Alison? Exacto. Consecuencia. Si priváramos de información, si priváramos de información al hombre. A ver, pregunto, ¿la información genera o no genera vínculos sociales? ¿La información genera o no genera vínculos sociales, conexiones sociales? Sí. Y al generar vínculos sociales, ¿eso le permite o no le permite al lector conocer su realidad? Al generar vínculos sociales, claro, eso le permite conocer su realidad. Al conocer su realidad, al conocer la problemática, creativamente puede plantear soluciones. Creativamente puede plantear soluciones. Todo eso gracias a la información, claro, información jerarquizada, ¿no? Información, información que le permite vínculos sociales. Al tener los vínculos sociales, va a conocer su realidad. Al conocer su realidad, creativamente puede plantear soluciones para resolver pro- problemas de la ciudad, del pueblo, del país. ¿Cuál es tu respuesta? Cocodrilo, indican por aquí. ¿Quién más? Cocodrilo, casita, corazón, corazón. Se limitaría enormemente su capacidad de creatividad y desarrollo. Claro, si priváramos al hombre de información, se limitaría su capacidad de desarrollo social. Y al limitarse la capacidad de desarrollo social, esto no permitirá el desarrollo de la creatividad para conseguir, para proyectar, para elaborar soluciones. Ujú. Casita. ¿Dudas con otra alternativa? Si hay dudas, avísame. Si tienes dudas con otra alternativa, avisa, chica. Hasta aquí estamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Solo tengo la confirmación de Génesis y el resto. Ah, dudas con la alternativa B. Ah, ya ves, chiqui, pero manda pues aquí en el chat, manda. No, profe, yo tengo dudas con la alternativa B. Ya, con la alternativa B, pero tienen que mandar. No, aquí no nos comunicamos por emoji. Yo te puedo entender algunos emojis, pero no siempre te entiendo. Pues entonces, por eso, ahí tienes el chat, escribe. No, profe, tengo dudas con tal. Bien, me dices besito, me dices enanito, ¿no? Bien. Si priváramos de información al hombre, se libraría de presiones para atender a la sociedad, ya, si libramos de información, se libraría de presiones ok, va bien, para atender a la sociedad con solo su naturaleza. A ver, a ver.
yo te pregunto, y según el texto, ¿podemos entender que la sociedad en sí tiene naturaleza o la sociedad es la conjunción de varios aspectos sociales, políticos, económicos, culturales? Entonces, entiendo que la sociedad se puede evaluar, se puede revisar, se puede estudiar solo naturalmente, es que no hay. No es naturalmente. La sociedad es la conjunción de aspectos sociales, políticos, económicos. No hay una sociedad eh, donde se pueda observar solo su naturaleza, sino que es la conjunción. Entonces, yo sí te la compro, es decir, no se libraría de presiones para atender a la sociedad, perfecto, pero con solo su naturaleza, es que no se puede observar la sociedad con solo su naturaleza, no se puede observar la sociedad naturalmente. ¿Por qué? Porque es una conjunción de distintos aspectos. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué no puede ser besito? ¿Sí? Ok. Me dices, enanito, si priváramos de información al hombre en esta época moderna, profe, si priváramos de información al hombre en esta época moderna, buscaría otra forma diferente de actuar al margen de la información. Profe, buscaría una forma diferente de actuar al margen de la información. ¿Sería o no sería, profe, si priváramos de información al hombre? Entonces, si priváramos de información al hombre, buscaría una forma diferente de actuar al margen de la información. Pero recuerda, según el texto, ¿cuál es la causa de la actuación? ¿Cuál es la causa de la reacción? ¿Cuál es la causa del comportamiento? La causa del comportamiento, la causa de la reacción, de la acción. La causa de la reacción, de la acción, del comportamiento corresponde a la clasificación de información pertinente para su vida, a la jerarquización de información pertinente para su vida. Haciendo esa selección de información, incide en la actuación, en el comportamiento, en la reacción del lector. Y si priváramos de información al hombre, me dices tú, buscaría una forma diferente de actuar. Buscaría, lo que buscaría otra manera, otra base para obtener conocimientos, otra manera, otra base para obtener conocimientos, ideas. No es que buscaría una forma diferente de actuar, es que antes de actuar está la información. Antes de actuar está la información clasificada. Por lo tanto, lo que buscaría, sí, buscaría otra forma de conocimiento, no otra forma de actuar, porque antes del actuar está el conocimiento, está la jerarquización de información. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué no es enanito? Porque no es buscaría otra forma diferente de actuar, sino buscaría otra base de información, otra base de conocimiento, otra base de ideas. Ujú. ¿Estamos? Ok. Casita, ¿cuántas correctas? Dime que las tres. Ya, dos. Tres, ya. Dos, bien. Ujú. Dos, ya. Bien, bien. Tres. Dime, Chiqui, ¿cuánto tiempo para el texto uno y dos? Bien, bien, Alison, 3 de 3. Bien, bien, Medali. 10 minutos. Ya, 10 minutos. 3:38, 3:48. 3:38, 3:48. Vamos, concéntrate, concéntrate y vamos por las 7 correctas. Si hay dudas, me avisas.
Chicos, estamos texto 1 y 2. Bien, Mariana. Mariana, ¿es topollillo o me equivoco? Sí, sí, topollillo, ¿no? Si me saqué por las orejitas. Sí, topollillo. ¿Qué más? Génesis, ¿también? ¿Ya está? Ya está, ya está. Ya estamos. Sí, ya. Hay 3 con Gidel, 4 con Alessandra. Falta uno más. Y ese es un gatito, Alessandra. Es un gato versión Merlina y Alison. Cuilina. Ah. Es un cuy. Pareció un gato. Ay, mire, Cuilina. Sí, pues la veo con sus trencitas. Qué gracioso. Qué gracioso. Bien. A ver, empezamos con el texto uno. Empezamos con el texto uno. El texto uno, ¿de qué trata? Mira, el gráfico me indica, ¿no? La participación femenina en los ministerios en América Latina. Y es gradual, ¿no? Conforme a la mayor participación, de la mayor participación a la menor a la menor participación. Nicaragua con la mayor participación, El Salvador con la menor participación. Ya. Pero según el texto, ok, ha aumentado la participación femenina en la política, en Latinoamérica. Ha aumentado la participación femenina en las cargas ministeriales en América Latina. Pero, a ver, eso, ese aumento ha hecho que América Latina se encuentre entre los primeros países del mundo con mayor participación femenina o todavía sigue por debajo. A ver, ayúdame. ¿Qué dice el texto? El texto continuo, ¿qué dice? Ese aumento de participación femenina ha hecho que Latinoamérica se ubique entre los mejores lugares. Esa participación femenina ha conseguido, aún no, exacto, aún no ha conseguido que se ubique entre los primeros lugares del mundo como una de las regiones con mayor participación femenina. Por otra parte, el hecho que ha aumentado la participación femenina en cargas ministeriales en Latinoamérica ha garantizado la igualdad de participación en la política. ¿Sí? Este aumento ha garantizado la igualdad de participación femenina en la política. Tampoco. Este aumento de participación femenina ha solucionado, ha resuelto los problemas estructurales que tiene la mujer respecto a sus funciones, como sus funciones en la sociedad, en lo económico. Tampoco, tampoco. No ha solucionado los problemas, no ha solucionado, resuelto los problemas estructurales. Ok, ha aumentado, pero eso no quiere decir que haya garantizado la igualdad de participación femenina en asuntos políticos y tampoco ha garantizado la solución de los problemas estructurales. Bien, 4. La idea cardinal que se desarrolla en el texto es, vamos, manda, chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, manda. Uy, no veo ninguna respuesta. No veo ninguna alternativa. Por aquí mandan cocodrilo. Cocodrilo. Cocodrilo, cocodrilo, ¿qué vas? Ajá. Aunque avanza la participación política de las mujeres en América Latina, aún persisten desafíos que dificultan el acceso equitativo al poder, el acceso igualitario al poder. Aún hay brechas, aún hay desigualdades. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Sí? Si hay dudas, manda. ¿No? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? Ok, si no hay dudas, entonces pasamos. Nivel pollito, dice. Una afirmación que no se condice con los datos presentados en la imagen sobre la representación femenina en América, en Ministerio de América Latina. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Felante, felante, F, felante.
pelante. De hecho, el porcentaje no concuerda, ¿no? De hecho, el porcentaje no concuerda. El Salvador con una representación de 42,9% no concuerda porque es 30 y tantos, creo. 37,5%, sí que no concuerda el porcentaje. Bien. Una conjetura, una inferencia. Una conjetura es una inferencia. Una conjetura, una inferencia. ¿Qué se puede hacer del texto? ¿Cuál es tu respuesta? Casita, casita, ¿quién más? Casita. No, chicos, disculpen, disculpen, me estaba abrigando, porque mucho frío tengo, estoy poniendo mi manta. Sí, sí, mucho frío. Ya, casita, ¿no? La elección de mujeres en altos cargos, pues, no es garantía automática de la solución de los problemas estructurales. Casita. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas, dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente texto. Texto 2. Texto 2. Texto 2. ¿Te gustó el texto 2? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien. El primer texto, texto A, Descartes. ¿Qué dice Descartes? Deseando yo en esta ocasión tan solo indagar la verdad, tan solo encontrar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario, rechazar todo aquello que en algún momento me había hecho dudar y así quedarme con una idea que sea indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, profe, sí, los sentidos nos engañan. Claro, puede que los sentidos nos engañen, ¿no? De repente estás en el bus, te piden pasaje, pasaje. Como el bus está repleto, tú metes tu manito a tu bolsillito y tocas 20 céntimos. Tocas una moneda, 20 céntimos. Según tú son 20 céntimos. Tocaste la moneda y según tú son 20, según tú, perdón, es un sol. Según tú es un sol, pero en realidad son 20 céntimos. Como el bus está repleto, no corroboras, no miras y según tú le pagas un sol, pero en realidad tu tacto te ha engañado. No era un sol, era 20 céntimos, le pagas con 20 céntimos. Y te dicen, chiqui, no es 20 céntimos, el pasaje es un sol, el pasaje es un sol. Y tú te achoras todavía, ¿no? ¿Qué un sol? Encima me falta mi vuelto. Cuando tus sentidos, tu tacto te ha engañado y solo le has pagado 20 céntimos. Pasa, pasa. Bien, entonces, así puesto que los sentidos nos engañan, a veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal verdad, puesto que hay hombres que yerran, apunta, yerran proviene de hierro, yerran proviene de hierro, hierro es error, equivocación, apunta, yerran proviene de hierro, que es error, equivocación, marrar, puesto que hay hombres que yerran al razonar incluso acerca de los más simples asuntos de geometría. Llegan que se equivocan al razonar incluso de los asuntos más simples de geometría. Juzgué que estaba expuesto al error, que podía equivocarme, que no había concepción totalmente verdadera y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido como demostrativas, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos también podría ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero. Hasta aquí el autor del texto que me indica.
que todo lo que había aceptado como verdadero hasta el momento, que todo lo que había aceptado como verdadero en su espíritu hasta ese momento no era verdad, pues era falsedad. Sin embargo, aquí viene el meollo, aquí viene la esencia, aquí viene la sustancia del texto. Pero advertí luego que queriendo yo pensar de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo que pensaba fuese alguna cosa. ¿Cómo no entiendo, profe? A ver, si estoy pensando que todo lo que he aceptado como verdadero hasta el día de hoy es falso, ¿pienso o no pienso? A ver, ayúdame, Hidel, Alessandra, Sofía, Mariana. Estoy pensando, ¿no es cierto? Estoy pensando, claro. Si en mi mente está que todo lo que he aceptado como verdadero hasta ahora no es verdad, es falsedad, estoy pensando, estoy pensando. Y fíjate lo que dice después, pues si alguna cosa, te pregunto, ¿con cosa a qué se refiere? ¿Con cosa se refiere a objeto o con cosa se refiere al sujeto, al sujeto, al sujeto que piensa? Claro, Mariana. Con cosa no se refiere a objeto, con cosa se refiere al sujeto, al ser pensante. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo el autor? Que yo, al pensar que hasta ese momento solo he captado eh, falsedades, ya estoy pensando. Y para pensar, debo tener un cuerpo. Para pensar, debo tener un cuerpo, un ser, un cerebro, para que exista ese pensamiento. Para que exista ese pensamiento debe haber un cuerpo, un ser, un sujeto, un cerebro, para que pueda existir ese pensamiento. Por tanto, termina con su máxima. Pienso, luego existo. Claro, porque para pensar debe haber un cuerpo, un sujeto, debe haber un cuerpo, un ser, un sujeto, un cerebro para que se pueda pensar. Chiqui, en tu caso, ¿cómo es? ¿Pienso, luego existo? ¿O ingreso, luego existo? ¿Cómo es en tu caso, Chiqui? Ingreso, luego existo, ¿verdad? Ingreso, luego existo. Ingreso, luego duermo. También, Alessandra, también. Para recuperar, dice, eh, era tan firme, esa máxima, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos. Te pregunto, ¿de quiénes eran esas suposiciones? ¿Quiénes decían esas suposiciones? ¿El autor o los escépticos? Que las más de los escépticos, exacto. Y el autor del texto, cómo está calificando esas suposiciones? ¿Cómo está calificando? ¿Qué dice que son? Extravagantes o extravagantes, exacto. Bien, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla. Te pregunto, ¿con conmoverla quiere decir enternecerla, sensibilizarla o refutarla? A ver, revisa. ¿Con conmoverla qué quiere decir? Sensibilizarla, enternecer, confutarla, refutarla, ¿verdad? Este principio, este principio, esta máxima, era tan firme que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no podían refutarla. ¿Por qué el autor del texto está calificando esas suposiciones de los escépticos como extravagantes? Porque las considera pertinentes, las considera lógicas, las considera apropiadas o las considera absurdas. Esas suposiciones que no pueden refutar su máxima. A ver, revisa. ¿Por qué califica de extravagantes? Extravagantes suposiciones. ¿Por qué? Porque el autor del texto, ¿cómo ve esas suposiciones? ¿Pertinentes? ¿Lógicas? ¿Apropiadas? ¿O ve a esas suposiciones como ilógicas, absurdas, que no pueden refutarla, que no pueden objetarla? A ver, ayúdame, Mariana, Hidel, Alessandra. Claro, Hidel, ve esas suposiciones absurdas, ilógicas, ujú, impertinentes, que no pueden refutar su máxima, que no pueden objetar su máxima. A ver, Chiqui, te pregunto, si el autor del texto me está indicando que debe haber un cuerpo, un ser, un sujeto, un cerebro para que piense, te pregunto, las ideas, los conceptos, las nociones, según el texto A, se adquieren, se compran o ya están en el ser.
ya están en el cerebro, son innatas. A ver, ayúdame a entender. Ya están, exacto, Mari, ya están en el ser, ya están. Entonces, si ya están, son innatas, inmanentes, intrínsecas. Ajá. Las ideas, los conceptos, las nociones, según el texto A, son innatas, son intrínsecas, son propias. Ujú. Vamos a ver qué dice el texto B. Vamos a ver qué dice el texto B. Para el texto B, las ideas son innatas, las ideas son propias, que nacemos ya sabiendo qué es color. No, para el texto B las ideas no son innatas, exacto. Para el texto B las ideas no son propias, no son inmanentes. No nacemos sabiendo que esto es color marrón, que esto es color rosado, que esto es color anaranjado. No. Sino es la experiencia que nos permite obtener información, obtener conocimientos mediante las facultades naturales. ¿Y cuál es una de esas facultades naturales? Los sentidos. Mediante los sentidos, específicamente mediante la vista, yo puedo saber que eso es color rojo, que eso es color naranja, que eso es color rosado, mediante la vista. Entonces te pregunto, para el autor del texto B, ¿cómo obtengo información? ¿Cómo obtengo información? ¿Ya nazco con ideas? ¿Ya nazco con conceptos? ¿Ya nazco con conocimientos? ¿O los obtengo a través del entorno? Los obtengo a través de los objetos externos. Los obtengo gracias a mis facultades cognitivas, a mis facultades naturales, como el sentido. A ver, ayúdame, Mariana, Sofía, Hidel. Según el texto B, ¿cómo obtengo información? ¿Cómo obtengo conocimiento? Porque ya nazco con ese conocimiento, ya he nacido con ese conocimiento. Exacto, gracias a lo que percibimos, ¿no? Gracias al entorno que percibimos, gracias a los sentidos. Entonces, gracias a la experiencia, ¿no? Gracias a la experiencia obtenemos información. Entre las facultades naturales están los sentidos. En síntesis, te pregunto, para el texto B, te pregunto, ¿el conocimiento es propio o adquirido? Para el texto B, adquirido. Adquirido, lo contrario al texto A, ¿verdad? Lo contrario al texto A. Bien, vamos, lúcete. La controversia de fondo, la controversia de fondo entre ambos textos gira en torno a... ¿Cuál es tu respuesta, chiqui? Baby, ballena, baby, beso, ballena, baby. El fundamento del conocimiento, para el texto al fundamento del conocimiento es que el conocimiento es innato, es propio. Para el texto B, el conocimiento es adquirido. Ujú. Besito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos, que te intentó coquetear? Ah, no. Tú eres fiel, ¿sí? Siempre fiel a tu clave. Está bien, chiquita, bien. Bien. Pensamiento cartesiano, ¿con Luke o con Descartes? ¿Con qué texto voy a trabajar? ¿Con Luke o con Descartes? Con Descartes, ¿verdad? Ya, entonces me piden una idea incompatible respecto al pensamiento de Descartes. Vamos, revisa y me indicas tu respuesta, chiquillo. Sin miedo, abejita, me dices. Abejorro, abejorro, avión, abejorro. A ver, incompatible según el pensamiento de Descartes. La verdad, cuando dice verdad cognoscitiva se refiere al pensamiento, a lo mental. Ya. La verdad cognoscitiva, el pensamiento, se sustenta en los objetos externos, es decir, se sustenta en el hecho de experimentar, de ver, tocar, sentir. Eso es cierto según Luke. O sea que
el conocimiento, las ideas, las nociones se obtienen gracias a que podemos percibir los objetos externos? No. ¿Eso es para Descartes o para Luke? La alternativa A. ¿Eso es para Descartes o es para Luke? Para Luke. Eso no lo dice Descartes. Para Descartes la verdad cognoscitiva es inmanente, es propia. Ahí está. Perfecto. Sí, pues esa es la respuesta. Porque para Descartes la verdad cognoscitiva se sustenta en la facultad innatista propia, no en los objetos externos. Eso es para Luke. Avioncito. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Mariana, Mari, Hidel, Génesis. Iba a decir Luke. 9. En la argumentación de Luke, pensar. Ah, no, esta pregunta no está. Esa pregunta no está, ¿verdad? Ya, pero igual podemos contestarla, creo. ¿Eh? A ver, a ver. Ya, igual podemos contestarla. Ya, pero igual vamos a contestar la que está en el material. En la argumentación de Luke, pensar que el color es una idea innata puede considerarse como, para Luke, la idea de color es innata, o sea, ya hemos nacido con esa idea. No. Entonces, para Luke viene a ser un axioma, una certeza o un paralogismo. Un paralogismo, un sofisma, una mentira, una falacia. Ujú. Y llegué, te había dicho ya hoy día y hace unos días qué significa paralogismo, ¿no? Si recuerdas, dije, sofisma, falacia, paralogismo. Ujú. Un paralogismo. Ya, la pregunta 9 en el material es con respecto a la palabra extravagante, ¿no? Extravagantes suposiciones. Tú me dijiste, profe, en el texto extravagante se refiere a tontas, absurdas, claro, ¿no? Absurdas suposiciones de los escépticos. Y eso de absurdas suposiciones califica el autor, Descartes. Entonces el antónimo, porque me piden antónimo contextual, o me equivoco, Mariana, Hidel, Estefan, me piden antónimo contextual, ¿verdad? ¿Cuál es el antónimo contextual? Lógicas, exacto, lógicas, pertinentes. Siendo así, ¿cuál es la respuesta? Enano, ¿verdad? Enano, ¿no? Enano, efelante. Ujú. Enano, efelante. Vamos con la última pregunta. Si Luke hubiese creído que el alma viene al mundo provista de ideas, si dice el alma viene al mundo provista de ideas, ¿con qué carácter se está relacionando? ¿Con el carácter de adquisición o el carácter innatista? Si el alma viene al mundo provista de ideas, claro, ya de carácter innatista, entonces, ¿seguiría coincidiendo con él mismo o ya coincidiría con Descartes? Con Descartes, ¿verdad? Con Descartes. Ujú. Dedito, Delfín, Dorax. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Coincidimos con dedito? ¿Sí? Habría coincidido con la tesis cartesiana, con la tesis de Descartes, que él sí aboga el innatismo. ¿Dudas con otra alternativa? Dedito, ¿no? ¿Dudas con la C? Ya. Profe, habría asumido el principio de la duda. Oye, Chiqui, tiene razón. Esto también podría haber sido. Si Luke hubiese creído que el alma viene al mundo provista de ideas, se habría asumido, pues, el principio. Oye, podría haber sido, pero, hay un pero. Mira la premisa. Dice, si Luke hubiese creído que el alma viene provista, eh, que el alma viene provista por ciertas ideas, yo te pregunto, eso de el alma viene provista de ciertas ideas, ¿eso alude a argumento de Descartes o a la tesis? El alma proviene del mundo de ideas, el alma viene provista de ideas innatas.
connaturales, intrínsecas. Ya, yo te pregunto, ¿eso es argumento o eso es tesis? Sí, es tesis. Si el autor del texto, el autor del texto A, Descartes, me está diciendo que el conocimiento, que la información es innato, que el conocimiento es innato. Por lo tanto, decir, el alma viene al mundo provista de ciertas ideas, ya pues eso corresponde a la tesis. Por lo tanto, mi respuesta también debe aludir a la tesis. Habría coincidido con la tesis de Descartes, con la tesis cartesiana, porque se está aludiendo a la tesis, no argumento. Y la alternativa C, que hubiese sido sí, pero esto se refiere ya a argumento. Habría asumido el principio de la duda. Esto ya se refiere a argumento. El principio de la duda, la desconfianza, eso ya es el argumento, no la tesis como la que me están preguntando en la premisa. ¿Me dejo entender? Por ahí me enseñaron, profe, ¿por qué no puede ser casita? Yo te estaba diciendo, oye, sí, mira, tiene sentido, tiene razón, pero es que la pregunta no alude a argumento, sino se refiere a la tesis. Y la tesis del texto es que el conocimiento es propio, innato. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es casita? Porque es una consecuencia indirecta. Indirecta. La consecuencia directa es dedito, porque alude a la tesis. Alude a la tesis. No argumentos. Bien, dedito. Chiqui, ¿cuántas correctas hasta aquí? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? Ya hemos resuelto 10. ¿Cuántas correctas? Cuenta, cuenta. Perfecto. 10 de 10. Se le venido a arrasar. 9 ya, bien, bien. 9, 10. Ahí está, excelente. Excelente. Bien. Pasamos al segundo bloque. ¿Qué, profe, segundo bloque? Claro que hay segundo bloque, ¿cómo que no? ¿Cuántos minutos? Texto 4, no, 3 y 4. 10 minutos, ya. Siendo 4:17 hasta las 4:27. Cualquier duda, cualquier consulta, me avisas. Vamos por las 7 correctas.
Chiqui, ya estamos. A ver, ¿cuántas confirmaciones? ¿Cómo que ninguna confirmación? ¿Cómo que ninguna? Hay dos. ¿Quién más? Ya. A ver, vamos a ver. Ah, ya hay más de cinco confirmaciones. Dice, la objeción de Nietzsche contra el cristianismo. Un ratito, marcador. Acá. Contra el cristianismo es que este dio como resultado la aceptación de lo que se llama moral de esclavo, es decir, el sometimiento a la subyugación ante las normas, las reglas, los mandamientos, la moral. Es curioso observar el contraste entre sus argumentos y los filósofos franceses que precedieron a la revolución. Para estos filósofos, la religión, en este caso el cristianismo, enseña la sumisión a lo que se juzga ser la voluntad de Dios, mientras los seres humanos que se respeten no deben arrodillarse, no deben hincarse ante ningún poder más alto, y que las iglesias cristianas se han hecho aliadas de los tiranos. Las iglesias cristianas se han hecho aliadas de los tiranos. Yo te pregunto, ¿a qué se referirá con tiranos? Y que la iglesia cristiana se ha hecho aliada con los tiranos. ¿Quiénes serán los tiranos? Te pregunto. Dime, ¿los tiranos serán o no serán los gobernantes autoritarios, los gobernantes despóticos? ¿Sí? ¿Podríamos incluirlos? Los tiranos, gobernantes despóticos, autoritarios, claro. Ujú. Y ayudan a los enemigos a la democracia. A Nietzsche no le interesa saber la verdad metafísica del cristianismo, es decir, saber si es más o menos espiritual, saber si hay más esencia espiritual o menos. No, no, no. Lo que le interesa saber es cómo influye, cómo impacta en la sociedad. En otras palabras, cuáles son sus efectos sociales. Coincide con los filósofos en la objeción, en los filósofos franceses que precedieron a la revolución, en la objeción contra la sumisión a la supuesta voluntad de Dios. Ah, en eso sí coincide Nietzsche con los filósofos que precedieron a la revolución. En objetar, refutar, contradecir la sumisión a la supuesta voluntad de Dios, el sometimiento a la supuesta voluntad de Dios. En eso sí coincide con ellos. Pero él, ¿quién es él? ¿A quién se refiere con él? ¿A los filósofos que precedieron la revolución o a Nietzsche? ¿A quién se refiere con él? En este texto, aquí alude él. ¿A quién se refiere con él? ¿A los filósofos que precedieron la revolución o a Nietzsche? Pero él sustituiría por la voluntad. Él la sustituiría por la voluntad. A ver, revisa. ¿A quién se refiere con él? Coincide con los filósofos que precedieron la revolución en objetar, refutar, confutar la sumisión de la supuesta voluntad de Dios, pero la sustituiría, él sustituiría esa objeción, exacto, él sustituiría esa sumisión, perdón, él sustituiría esa sumisión por la voluntad de los terrenos artistas tiranos. Pero él, ¿quién es él? Nietzsche. Pero Nietzsche sustituiría por la voluntad de los terrenos artistas tiranos. Yo te pregunto, ¿quiénes podemos incluir? ¿A quiénes podemos incluir como tiranos? Me comentaste tú hace un momento, profe, a los gobernantes despóticos, a los gobernantes autoritarios. Pero aquí hay algo que no entiendo, profe. Aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué artistas tiranos? Analicemos.
Si tiranos vamos entendiendo que se refiere a gobernantes despóticos, gobernantes autoritarios, ¿qué utilizan? Y dice, él sustituiría ese poder religioso por otro. Si alude a los tiranos, a los gobernantes autoritarios, despóticos, ¿a qué otro poder se refiere? ¿Al poder cultural? ¿Al poder, al poder cultural? ¿Al poder tradicional? ¿O al poder político? A ver, revisa bien, ayúdame. Pero él sustituiría esta voluntad, sustituiría este poder por la voluntad de los terrenos artistas tiranos. Te pregunto, ¿a qué se refiere con? Él sustituiría por la voluntad al poder político, exacto, al poder político. Pero, profe, sigo sin entender a qué se refiere con artistas tiranos. Los gobernantes despóticos, autoritarios, ¿qué usan para convencer? Usan el arte de la retórica. Utilizan la política, sí. Hacen uso de la política, sí. Y hacen uso de un arte, la retórica, para convencer, para persuadir. Por eso los califica como artistas tiranos, porque utilizan un arte, la retórica, para convencer, para persuadir. Bien. Por tanto, para Nietzsche coincide, sí, con los filósofos, con los filósofos que precedieron, perdón, a la revolución, en objetar la sumisión a la en objetar la sumisión a la supuesta voluntad de Dios. Y para él sustituiría ese poder religioso por un poder político dado por los artistas tiranos, gobernantes despóticos que utilizaban el arte de la retórica para convencer. Ahora me dice, mira, para Nietzsche, la sumisión es lícita, es aceptable, no es ilegal, excepto para los superhombres. La sumisión es lícita para los superhombres. La sumisión es lícita salvo para los superhombres. ¿Por qué? Porque esta idea de superioridad del hombre sustentada en la supremacía de la razón, en otras palabras, para el autor del texto, para Nietzsche, la sumisión es legal para los superhombres, que pueden hincarse, pueden arrodillarse ante la razón, no ante una divinidad, sino ante la razón. Bien, vemos aquí en la imagen, el cristianismo está representado por una cruz. Vemos aquí a gente sometida, subyugada, dominada, arrodillada ante la cruz. Vemos por aquí gente indiferente, ¿no? Gente indiferente. Y por aquí está la representación divina, la representación de Dios, mirando a la gente indiferente con un rostro de susto, de preocupación, a los indiferentes. Bien, vemos que la imagen afianza el texto, le da mayor fuerza al texto. Ahí está la figura de los sometidos y aquí está la figura de los indiferentes, que podríamos entender que por ahí puede que exista una persona con la idea de superhombre, que sea para él solo digno de arrodillarse ante la razón. La intención principal del texto mixto. Yo te pregunto, ¿qué idea se resalta? En el texto, ¿qué idea se está resaltando? ¿La idea de los filósofos que precedieron la revolución o la idea de Nietzsche? ¿Qué idea se resalta en ambos textos? ¿La idea de los filósofos, las ideas de los filósofos que precedieron la revolución o las de Nietzsche? Entonces, Alessandra, me dices que resalta las ideas de Nietzsche, ¿sí? Si han marcado casita, me dice que resalta las ideas de Nietzsche. Claro. Ya, casita, caracol, corona. Ya. Describir el pensamiento de Nietzsche contra la sumisión a la fe cristiana. Sí, objeta, refuta la fe cristiana. Casita. Profe, yo marqué casita porque esta parte de el pensamiento de Nietzsche contra la sumisión a la fe cristiana, esa sí la veo pertinente.
pero el verbo como que no me convence. Ok, marqué casita porque no encontré a las otras alternativas un tema central pertinente. A la alternativa C sí, pero en cierta parte cuestiono por qué describir. Bien, en el texto se está haciendo una comparación entre Nietzsche y las ideas de los filósofos que precedieron a la revolución. Al haber una comparación, hay una descripción, un detalle de cada uno de estos para poder comparar. Así que sí, sí hay una descripción, sí se está haciendo una descripción, aunque a simple vista, en primeras líneas, no se note. Pero sí hay al comparar, para comparar se necesitan esas descripciones. Y hay una coincidencia, ¿no? Y me indica cuál es la coincidencia en la parte final. Casita. ¿Dudas con otra alternativa? Sí, dudas, ¿no? Ok. Mira, veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿es compatible para la imagen y para el texto? Mira, afirmar que la religión representada por la cruz. Ya, yo te pregunto, ¿me están solicitando cualquier idea coincidente o me están solicitando una idea coincidente respecto a la religión representada por la cruz? A ver, ayúdame. Me están solicitando cualquier idea compatible, perdón, cualquier idea compatible que se me ocurra o una idea compatible, exacto, Gidel, bien, una idea compatible, coincidente con el texto y la imagen, con el texto y la imagen, respecto a la religión representada por la cruz. ¿Cuál es tu respuesta? Manda, sin miedo. Avioncito, por aquí mandan avioncito, por aquí abejita, por aquí abejita, por aquí abejita, abejitas. ¿Tienes otra alternativa? Te iba a decir, abejita, ¿tienes otra alternativa? Abejorrito. No, ardilla. ¿No tienes otra alternativa? ¿Verdad? Bueno, entonces, si no hay otra alternativa, revisemos la alternativa A. Lleva la religión representada por la cruz, lleva a la alienación del hombre, alienación a ese sometimiento, a esa subyugación, puesto que el cristianismo solo fomenta valores mezquinos como la obediencia o la subordinación. Profe, ¿eso se indica en el texto continuo? Sí que sí, eso se indica, eso se entiende en el texto continuo. Pero, profe, ¿eso se entiende en el gráfico? Claro, el gráfico está afianzando lo que dice el texto y aquí se ve la figura de los sometidos, la figura de la gente alienada a la sumisión, al sometimiento, a la subyugación. Ahí está. Esta es una alternativa que sí coincide tanto con el texto como con la imagen, aludiendo a la subordinación, al sometimiento, a la subyugación. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? ¿Segura? Ok. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente numeral. Si la religión carece de sumisión, un ratito, si la sumisión carece de sumisión, entonces el filósofo Nietzsche, a ver, ¿tú te recuerdas que en la última parte, qué dice Nietzsche? Coincido con los filósofos que precedieron a la revolución en objetar, en objetar, en refutar el sometimiento, la subyugación que ejerce la iglesia cristiana. Pero él sustituiría ese poder por otro, por la voluntad de los artistas tiranos. Él sustituiría ese poder religioso por otro poder que ostentan los artistas tiranos. Stephanie, Alessandra, Mariana, cuando Nietzsche indica, o bueno, cuando se dice que Nietzsche indica que él reemplazaría ese poder religioso por otro poder, por el de los tiranos. ¿A qué poder se refiere? ¿Poder cultural, poder sentimental o poder político? El político, ¿verdad? Entonces, él sustituiría ese poder religioso por el poder político. Bien, me dijiste por aquí besito, que no es la respuesta, que no es la respuesta. Si tienes otra alternativa, manda. Ya. Ardilla,
Caimán. No entiendo qué es ese. Ese es un señor. No entiendo, Estefanía. Efelante. Ah, enano. Ah, enano. Ya, enano, enano. Ah, sí, forzaste porque no entendí. A ver, me dices por aquí, avión, caracol, vamos a ver. Ah, no, me dijiste besito, ¿no? Besito, casita, vamos a ver por qué no es besito. Sí, recuerda que la premisa ya está ya está en el texto. La premisa ya está en el texto. Coincide con los filósofos que precedieron a la revolución en refutar la sumisión que ejerce la iglesia, pero él sustituiría ese poder religioso por el poder político ostentado por los artistas tiranos. O sea, ya está la premisa ahí. Tú me estás diciendo por aquí, besito, ¿no? Si la religión carece de sumisión, entonces el filósofo Nietzsche criticaría a los hombres que dejan de lado la razón por creencias inexplicables. A ver, si la religión carece de sumisión y ya no hay fieles que se arrodillen, ya no hay fieles que se sometan, ya no hay fieles que se subyuguen, si ya no hay fieles que se subyuguen, religión, o sea, en general, religión, si la religión carece de sumisión, que ya no hay fieles que se arrodillen, ya no hay fieles que se subyuguen, entonces Nietzsche va a criticar a los hombres que dejan de lado la razón por creencias inexplicables, pero si ya no hay, si me dice, si la religión carece de sumisión, entonces, si ya no hay gente que se arrodille, si ya no hay gente que se someta, ¿a quién le va a criticar? Porque ya no hay esas personas, ya no hay esas personas que se someten, que se subyugan, que se arrodillan, ya no carece de esa característica, carece de sumisión. ¿A quién va? ¿A quién va a criticar Nietzsche? ¿A quién va a criticar? Si no hay esas personas, y aquí me está diciendo, criticaría a los hombres que van por creencias inexplicables. Ya no, porque ya no hay gente sometida ante una creencia inexplicable como la que concibe Nietzsche, que es la religión. No va, no tiene quien criticar. Me dice Casita, evitaría proponer la teoría del superhombre que lucha contra aquella ideología. Profe, podría, Chiqui, podría, pero hay un detalle. El principal detalle, ¿sabes cuál es? Que la premisa está aquí. O sea, la premisa ya está aquí, mira. La premisa yo ya la tengo, aquí está. Considera que la objeción contra la sumisión a la supuesta voluntad de Dios, en eso coincide con esos filósofos que precedieron la revolución. Él la sustituiría por la voluntad de los terrenos artistas tiranos. O sea, la premisa ya está ahí. La primera razón por la que descarta la alternativa C es que la premisa ya está. Descarta el poder religioso descarta, porque él reemplazaría ese poder religioso por el poder político, el poder de los tiranos. La primera razón ya está ahí, que la premisa para la pregunta ya está y no coincide con la alternativa C. Y la otra razón, si la religión carece de sumisión, carece de subyugación, entonces el filósofo Nietzsche evitaría proponer la teoría del superhombre que lucha contra aquella ideología. ¿Por qué evitaría proponer? Igual propondría la teoría del superhombre, porque el superhombre tiene otra, a ver, sí se puede someter. Es lícito su sometimiento, pero el sometimiento ante la razón. Nietzsche no está, no está refutando que se someta. Ok, que se someta, pero lo que le refuta la religión es que se somete ante una divinidad, ante un Dios. Y él dice después, ¿no? Es lícito que se someta, salvo el superhombre que se puede someter ante la razón. Por lo tanto, eso evitaría proponer la teoría del superhombre, igual propondría, porque para él es lícito que se someta, salvo el superhombre que se someta a la razón, igual lo propondría. Entonces, la alternativa C no coincide con la premisa que se plantea en el texto, en la parte final, y aparte que igual propondría, porque el superhombre sí se puede hincar, sí se puede arrodillar ante la razón. Me dijo entender, Chiqui, ¿por qué no es casita? Revisamos la alternativa E, ¿sí? Explicaría la debilidad de los hombres y la opresión a partir de causas políticas. ¿Por qué? Porque recuerdas que Nietzsche dice, él reemplazaría el poder religioso por el de los tiranos, por el poder político. Explicaría la debilidad de los hombres a raíz de la opresión, la sumisión, el sometimiento político, enano, porque él reemplazaría el poder religioso por el político. Chiqui, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos?
¿Sí? ¿Te gustó el texto 3? Sí, sí, sí. Ok. Vamos, corroboramos el texto 4, 4, 14. ¿Cuál es tu respuesta en el numeral 14? Dedito. Excelente, excelente, excelente. 15. Compatible con el texto A, sostener que el juicio del gusto soslaya, evita toda actividad racional. En el texto dice, no, el juicio del gusto no es el juicio del conocimiento, es decir, no implica, no incluye conocimiento, entendimiento, saber, enanito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Hay dudas con otra alternativa, Chiqui? ¿No? Se infiere del texto B con caracol. ¿Dudas con la alternativa C? Es compatible con el texto A, sostener que el juicio del gusto faculta, no es que no tiene nada que ver el entendimiento, no tiene nada que ver la razón, la comprensión, el saber, ¿no? Alude a a la satisfacción que genera en la vida. Se infiere del texto B que el pensamiento pitagórico, que en el pensamiento pitagórico la relación de las partes de un todo, ¿qué base tiene? Base matemática. Base matemática. Ujú. La B sugiere que el origen de todo se debe a... Chiqui, el pensamiento pitagórico sugiere que el origen de todo se debe a los números. No de todo, porque el ámbito al que se refiere es el ámbito artístico. Para calificar que algo es bello, debe haber armonía entre la proporcionalidad y el orden y la armonía. No se refiere al origen de todo, se refiere a calificar cuándo es bello, cuándo no es bello. ¿Cuándo es bello? Cuando hay orden entre proporcionalidad y armonía. A eso se refiere, no al origen de... Enano 17. Si un perito, si un experto analiza la pintura de un artista y observa que carece de proporcionalidad y armonía, para el texto, dime, ¿esto corresponde al texto A o al texto B? Esa premisa corresponde al texto A o al texto B. Al texto B, ¿verdad? Entonces, si carece de orden entre la proporcionalidad y la armonía, ¿se puede calificar como bello? No, no se podría calificar como bello. Besito, ¿verdad? Chiqui, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Bueno, todo bien, genial. Ya, chiqui, ya nos tenemos que despedir. Rindes examen este fin de semana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Rindes examen este fin de semana? Oh, sí. Ya, chiqui, vamos con todo, firmeza, seguridad. Tú ya tienes los conocimientos. Tú ya tienes los conocimientos, las habilidades cognitivas. Ya estás capacitado, capacitada. Así que tranquilidad, sosiego, firmeza, que el miedo, que el temor no te invadan. Es muy fácil decirlo, sí, yo sé, pero ya a estas alturas ya habrás manejado ya el temor, la ansiedad. Toma tu agüita de azar, tu caramelito de limón, de repente tu agüita de valeriana, un poquito. Si vas a tomar agua de valeriana, un poquito. Haz la prueba estos días, no, toma un poquito antes de rendir el examen para que esa tranquilidad, esa firmeza te permita pensar con claridad y arrasar con ese examen. Esa vacante tiene que ser tuya, sí o sí, ya eres un cachimbo, así que ya estarás pensando en los pasos prohibidos que vas a soltar en el biotono, porque cachimbo ya eres, cachimba ya eres. A rendir, a arrasar con ese examen y, si es posible, saca el primer puesto de tu especialidad. Saca el primer puesto de tu especialidad. Aquí los chicos del sistema virtualito siempre han sacado cara por el sistema, siempre. No hay diferencia, virtualito, presencial, siempre han sacado cara. Así que arrasar con ese examen, chiqui. La bendición. Éxitos en todo. Y ya. Te quiero ver cachimbo, cachimbo. Chao, chiqui. Gracias también a ustedes. Gracias, gracias. Ya nos vemos en el biotono. Oh, también los quiero un montón. Ya nos vamos a conocer en el biotono. Ya nos vamos a conocer en el biotono. En el biotono. Me tiene que decir, profe, soy yo, Alison, ya me dicen sus nombres. Yo me recuerdo. Chao, chao, cuídense. Bye, bye. Ya, Stephanie.
Ok, Stephanie, nos vemos. Como que está Londino.